Saludos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a dar inicio a lo que sería este cuarto bimestre y vamos a empezar tratando de definir cuál es el objetivo de ser ciudadanos o ciudadanas y cómo nosotros como ciudadanos debemos actuar frente a algunos riesgos que puedan existir. ¿Ok? Entonces vamos a conocer un poco sobre este tema que es muy importante porque van a haber riesgos y peligros de diferentes formas y los ciudadanos tenemos que saber cómo afrontar estas situaciones. Para ello traemos un caso para que usted y yo lo podamos leer y podamos ver. ¿Por qué suceden casos como este? Una madre y su hijo están a punto de almorzar. El padre entra al comedor con el periódico en la mano. Papá, ¿por qué estás tan enojado? ¿Qué has leído? 2 jóvenes trabajadores han muerto en el incendio del centro comercial Las Malvinas. Tu papá está enojado porque eso pudo evitarse. Los jóvenes trabajaban encerrados en contenedores en el último piso de ese centro comercial. No pudieron ir porque estaban bajo llave. Sé que el incendio ocurrió en Lima, papá. Leí que chicos de 15 años trabajaban allí. Pero deberías tener pena por esos chicos. ¿Por qué estás enojado? Bueno, vemos cómo es que este caso que sucedió en la vida real lo vamos representando en esta historieta. Mamá, no entiendo, ¿por qué trabajaban encerrados? Me da mucha pena. Hijo, ellos trabajaban encerrados porque el dueño no quería correr el riesgo de que le robaran su mercadería. ¿Eso justifica que los encierren? Se pregunta el chico. Yo te voy a hacer estas preguntas para ti y que las contestes por favor en tu cuaderno porque quiero saber qué es lo que tú opinas. ¿Por qué crees que los jóvenes aceptaron trabajar poniendo en riesgo su vida? ¿Qué instituciones y autoridades del Estado podrían haber impedido que se produzcan casos como este? ¿Qué grado de responsabilidad crees que tengan en estos siniestros? ¿Y por qué? ¿Cómo se vulneran los derechos humanos en este tipo de casos? ¿Qué acciones pueden realizar la ciudadanía para promover y defender estos derechos? Muy bien, vamos entonces a conocer todos los riesgos que existen y vamos a hablar de varias aristas y cómo nosotros como ciudadanos podemos contrarrestar o podemos vivir en ellos y cómo tratar de resolverlos. El sistema democrático está organizado por un marco de reglas que exige justamente valorar la vida y la dignidad humana. Es decir, el Estado, a través de todas sus instituciones, debe garantizar los derechos de las personas. Por su parte, la ciudadanía debe vivir respetando los derechos de todas y todos, y también exigir su cumplimiento. Para esto es importante saber el concepto de lo que es vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la susceptibilidad que tiene la población a través de la estructura física o de actividades socioeconómicas de poder sufrir algún tipo de daño por acción de algún peligro o amenaza. Entonces es esa posibilidad que tenemos de sufrir algún peligro o amenaza. Hay algunas personas que son más vulnerables que otras por las condiciones que tienen. Sin embargo, existen condiciones o peligros de origen natural o social que pueden exponer la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos y de toda la sociedad en general. Por ejemplo, ello sucede cuando las y los trabajadores laboran en ambientes que afectan su seguridad y salud física o mental, o cuando ocurre un fenómeno natural que pone en peligro a la población e infraestructuras, o cuando el incumplimiento de las reglas de tránsito arriesga la salud y la vida de las personas. Dentro de esta convivencia, riesgos y vulnerabilidad, tendríamos que preguntarnos cuán vulnerables son todos los ciudadanos y ciudadanas y la comunidad en general de ser afectados por algunas condiciones o por algunos peligros, y si es que nosotros los podemos eliminar. El Perú primero es un país sísmico, por ello es inevitable los riesgos que se supone la ocurrencia de cualquier fenómeno. A lo que podemos aspirar es a disminuir su impacto. Existen también riesgos de carácter social que pueden afectar la seguridad de las y los ciudadanos, como la realización de actividades laborales en condiciones peligrosas, como en el caso que hemos visto al comienzo, accidentes de tránsito o acciones delictivas. En cambio, sí es posible eliminar cualquier condición o peligro en los centros de trabajo
o en las vías de comunicación que pongan en riesgo a la o el peatón, pasajera o pasajero, conductora o conductor. Entonces, para reducir o eliminar la vulnerabilidad frente a condiciones o peligros que puede enfrentar nuestra población, el Estado, así como toda la ciudadanía organizada, son los responsables. Muy bien, entonces, ¿quiénes vendrían a ser responsables en un caso como lo que sucedió en Tomás Restobar? Interesante, fueron todos, desde la municipalidad, los que asistieron a esa fiesta, los que organizaron la fiesta, la Policía Nacional, el Estado mismo por no tener protocolos, todos son parte de esto que sucedió en ese debido momento. Entonces, partamos de los riesgos que tenemos. Hay que saber que también nosotros tenemos derechos laborales, porque recuerda que hemos leído un caso en la historia inicial sobre las Malvinas y cómo trabajaban menores de edad en esta situación precaria, que era próxima a la esclavitud. Frente a casos como este, es sustancial tener presente que el Estado está en la obligación de garantizar los derechos laborales, establecidos en el Código de Niños y Adolescentes. En el artículo 22 de dicho documento vamos a encontrar lo siguiente. El Estado reconoce el derecho de las y los adolescentes a trabajar con las restricciones que impone este código, siempre y cuando no exista explotación económica y su actividad laboral no importe riesgo o peligro, afecte su proceso educativo o sea nocivo para la salud o para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Mira qué interesante todo lo que nos dice el Código del Niño y Adolescente justamente sobre el trabajo que deben tener los menores. Todo este código, bueno, nos va a decir sobre las responsabilidades que van a tener las diferentes organizaciones que se van a encargar de velar sobre su protección, como por ejemplo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. De igual forma, el Ministerio de Trabajo tiene que hacer una supervisión y hay que saber que por el artículo 50 del Código se establece como obligación para trabajar que los adolescentes cuenten con autorización. ¿Autorización de quién? De sus padres, y puedan inscribirse en algún registro que se encuentra en el Ministerio de Trabajo. Esto es muy importante porque si no, definitivamente van a ser explotados. Asimismo, para que se otorgue la autorización, según este artículo 54, debe haber un certificado médico que acredite que es capaz absolutamente de poder hacer algún tipo de actividad. Si quieres saber más o menos desde qué época tú puedes trabajar, es desde los 14 años. Pero hay casos especiales en los cuales en cualquier modalidad tú puedes a partir de los 14 años, pero en trabajo, por ejemplo, de labores agrícolas es a partir de 15, labores industriales a partir de 16 y labores de pesca industrial 17 años. Todos los demás podrían trabajar, pero con autorización, obviamente, de sus padres. Para esto tienen que haber las mejores condiciones laborales. Cualquiera que se dedique a trabajar con adolescentes, en este caso, tiene que hacerlos trabajar en un lugar digno y tiene que cumplir con todas las normas, con una buena remuneración, no altísima, pero una remuneración de acuerdo al mercado como cualquier otro trabajador. Y darle todas las condiciones de seguro y de pagos de acuerdo al esfuerzo y trabajo que están realizando. Esto nos permite a nosotros ir sabiendo de que los niños y adolescentes son un grupo vulnerable y que está amenazado, y organismos como la OIT de las Naciones Unidas y el Ministerio de Trabajo en el Perú apoyan y ayudan justamente a este grupo humano. ¿Se acuerdan que hablábamos de riesgo? Bueno, ya hablamos de riesgo a nivel laboral y cómo es que tenemos que afrontarlo con nosotros como ciudadanos, pero también tenemos otro tipo de riesgos, que son los riesgos de los desastres naturales. Los desastres naturales serán desastres en el momento en el que estos fenómenos naturales hagan daño a la economía o hagan perder vidas de las personas. Entonces, el Estado ha creado un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que se llama SINAGERT. Este Sistema Nacional de Gestión va a tener a varios integrantes que van a articular y van a trabajar de esta forma juntos para conseguir que se defiendan ante cualquier tipo de riesgos. El primero y de repente que está en la cabeza es la presidencia del Consejo de Ministros, quien coordina, formula y ejecuta el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, pero no es el que lo va a ejecutar directamente, porque ahí es donde entran a tallar las municipalidades y los gobiernos regionales. Mientras tanto,
en la presidencia del Consejo de Ministros es un ente regulador, coordinador de todas las actividades que se quieran realizar. Aparte de eso está el CENEPRED, que es un organismo asesor, brinda asistencia técnica y de conocimientos a los diferentes gobiernos regionales y a la presidencia del Consejo de Ministros. Incluido aquí tenemos al Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, que tiene actividades preventivas en el momento del desastre y posteriormente al desastre, que son rehabilitatorias y reconstructoras, ¿no? En cambio, en el momento del desastre son de emergencia y antes del desastre son preventivas, en la búsqueda de que todos estén en conocimiento de cómo tienen que resolver ante algún desastre que pueda suceder. Cuarto, son los gobiernos regionales y locales, quienes ponen en efecto, son los que activan y conforman grupos de trabajo directamente para resolver problemas y reducir justamente el riesgo de estos desastres que se puedan dar, ¿no? Entonces, la responsabilidad de los gobiernos regionales y locales es justamente directa como responsables del proceso de gestión de riesgos ante desastres naturales. Tercer punto que tendríamos que hablar hoy día es que también los ciudadanos nos vemos en riesgos de la seguridad vial. Entonces, la seguridad vial primero es un servicio público, constituido como un conjunto articulado de normas, procedimientos, espacios e instituciones públicas que tienen como fin satisfacer las necesidades de transporte y tránsito de la ciudadanía. Como todo público, es un campo de encuentro y convivencia que tiene como fin que las necesidades de las y los ciudadanos puedan ser satisfechas, garantizando sus derechos. Entonces, para esto, nosotros tenemos que permitirnos aceptar que hay un reglamento. Segundo, que nuestros vehículos estén en buen estado. Tercero, no aceptar que se perjudique a través de las microcorrupciones o corrupciones que se da con nuestra policía. Y por cuarto punto, tratar de tener un sistema bien organizado de transporte. Entonces, reducirlo de la mejor forma para evitar contaminación del aire y contaminación sonora. Muy bien, dicho todo esto, ya hemos hablado entonces cuáles son nuestras actividades como ciudadano para detener cualquier riesgo que puedas tener, riesgos en el trabajo laboral de los menores, riesgos a través de un desastre o riesgos a través de la seguridad vial. Te dejo esta actividad para que tú la puedas ir contestando con estas preguntas muy importantes. Bueno, nos encontramos entonces la próxima semana para seguir con estos temas de ciudadanía. Nos vemos.